crisis económicas y encima post-COVID. Todo esto tiene una repercusión muy fuerte en la salud mental. Algo de lo que se habla bastante, por suerte, después del COVID, donde todos nos empezamos a mirar y a decir, che, a mí también me pasa. Bueno, todo esto que venimos discutiendo todos los días, que te escuchamos a vos del otro lado y demás, hay una psicóloga que se llama Estefanía Renzetti, que escribió un artículo muy interesante en Perfil sobre esto y cómo afecta a la salud mental, y quizás es un puntapié para vos del otro lado empezar a hablarlo, relajarlo, hacer una catarsis y que te ayude en tu salud mental. Estefanía, ¿cómo andas? Ramón Inder te saluda. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Por favor, gracias por esperarnos unos minutitos que nos colgamos con algún mensaje dando vueltas. Bueno, igual, Javier sí. Me da el pie inicial, ¿no? Sí, total. Que no vende nada en el local de ropa y bueno, ¿cómo puede impactar eso en tu salud mental, no? Uh-huh. Un informe de la UCA dijo hace poco que 1 de cada 4 personas sufre síntomas de depresión y ansiedad. Y este dato emerge en un contexto donde también el mismo observatorio dice que el 55% de los argentinos son pobres y que 1 millón de niños se va a dormir sin comer. Sí. Entonces, Sí. Personas en este contexto, por supuesto que las crisis económicas y sociales impactan en la salud mental, pero naturalmente los más afectados son los sectores más vulnerables. Sí. ¿Y cómo, hablándole a ese sector más vulnerable, por dónde arrancás? Bueno, aquí el Estado debería dar muchas respuestas, ¿no? No solo en la atención y la promoción de la salud mental, desde la desestigmatización, desde la atención primaria, desde poder cumplir con la demanda, ¿no? Porque en épocas de pandemia, por ejemplo, aumentó 40% la demanda de salud mental y no se logró dar soluciones a muchas personas que no tienen acceso a poder pagar un tratamiento, ¿no? Entonces, desde ese lugar, poder fortalecer la red de tratamientos y de abordaje, pero después hay cuestiones que están de trasfondo, ¿no? Porque, por ejemplo, los más perjudicados en los números son los jóvenes que se autoperciben de estatus bajos. Entonces, acá hay una cuestión, que la falta de proyección a corto y mediano plazo, la escasez de empleo de calidad, la dificultad para acceder a una vivienda, de autorrealizarse a partir de un proyecto de vida. Estas son cuestiones más de fondo, ¿no? Para poder trabajar. Y antes se decía el trabajo dignifica. Y hoy habría que ver si esto es tan así. Porque si un trabajador puede ser pobre, un salario puede no cumplir tus necesidades básicas, sí, hay que ver si eso es dignidad, ¿no? Entonces hay cuestiones que también intervienen. Es no solamente la atención médica, desde lo que puede hacer la asistencia en salud, sino qué genera este cuadro de situación. ¿Estefanía? Sí. Buen día, Juan Pablo Francia te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Juan Pablo. Bien, Estefanía, te escucho decir lo que decís a propósito de la ansiedad, del estrés, de la depresión y demás, y yo sé que probablemente vos me refutes lo que te voy a comentar ahora, pero a mí me da la impresión de que muchas veces no tenemos ni tiempo para darnos cuenta si estamos ansiosos, deprimidos o estresados. Tal cual. Y quiero que nos digas cuáles serían algunos indicadores, ¿no? Porque si en el medio vos estás yendo de un laburo a otro, tenés que ir a buscar a los nenes o al colegio y tenés que, no sé, buscar la plata necesaria para pagar tal o cual cuenta, y tal vez tanto margen para parar la pelota y decir, che, me está pasando esto, no tenés. Entonces, ¿cómo haces para darte cuenta? La vorágine de la época. Bueno, muchas veces te enfermas, te lo avisa el cuerpo. Cuando uno no logra escucharse o no logra tomarse ese tiempo para advertir qué te está pasando, el cuerpo pasa factura o haces un síntoma. No es casual que hoy en día haya tantos ataques de pánico. Mira. Vivimos en una época de la inmediatez, donde todo tiene que ser resuelto ya y donde no hay tiempo para angustiarse. Pero los procesos hay que transitarlos igual. Yo escucho mucha gente que no quiere pasar los duelos, ¿no? Que tiene una separación, una pérdida, y dice, bueno, ¿cuándo termina esto, no? En una semana quisiese resolverse todo. Bueno, los procesos lamentablemente hay que pasarlos, y aunque uno viva en una vorágine, por algún lado circula el malestar. Por ejemplo, a ver, en la crispación social, ¿no? La gente que se pelea en la calle. Esa también es una manera de manifestar el malestar. No siempre enfermándose, haciendo un ataque de pánico.
Entonces es algo que se retroalimenta. Después hay una cuestión muy preocupante, que esta semana fue el Día de la Prevención del Suicidio. Sí. Y a mí me llama mucho la atención un dato que sacó el Ministerio de Seguridad, que se mueren más personas por suicidio que por accidentes de tránsito. Y en el año 2023 se murieron 4.195 personas. Y esto había pasado en el 2001, después de la crisis del 2001. En el 2002 habían advertido que se incrementó un 18% la tasa de suicidio. Después datos que son menos académicos, pero no menos importantes. Ayer leía que en la línea de Tren Roca se habían matado 3 personas y sacó una nota un medio de La Plata que se llama Punto Capital, que estaban muy preocupados porque dice que en 7 días hubo 4 suicidios. Wow. Lo que estás contando. Estefanía, quien habla es Estefanía Renzetti, psicóloga. Sí. Me quedo con ese último dato. Si el otro alguien está escuchando que entra en una depresión, yo siempre pienso, bueno, ¿con quién lo hablas? Entiendo lo del Estado, pero seamos francos, en la inmediatez el Estado no va a poner un mango. Si no le ponen el bono del jubilado, imagínate con esto. Primera puerta de auxilio, que un familiar, un amigo, un llamá a dónde, qué hacer. Bueno, los hospitales públicos, si vos vas ante una emergencia, te atienden, ¿sí? Dan asistencia. Sí. Por suerte, nosotros en Argentina tenemos un sistema público. Para quienes sean, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de la Ciudad de Buenos Aires dice todos los centros donde vos te podés acercar, siendo adulto o en caso de que seas niño, también hospitales especializados en niños. Entonces, pedir ayuda. No tengo a mano el número hay un número que se puede llamar por teléfono. Sí, ahora lo vamos a dar, no te preocupes. Yo creo que no me quiero equivocar, creo que es el 135, pero bueno, por las dudas, si pueden chequearlo, porque no quiero dar mal la información, pero pedir asistencia, por supuesto, refugiarse en los lazos para quienes tienen, ¿no? Personas en quien apoyarse. También es verdad que hay mucha gente que está muy sola y no tiene a quien pedir ayuda. Pero por suerte hay muchas instituciones, más allá de los hospitales públicos, que ofrecen también tratamientos a la comunidad. Sí, es el 135. Era el 135, Sí, ¿no? 135. Bien. Sí. Hay algunas instituciones, por ejemplo, que tienen bonos, ¿no? Donde vos podés fijar un honorario con el psicólogo para que te pueda atender y vos lo puedas sostener. Hay algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Kennedy, que tiene un centro asistencial donde dan tratamientos gratuitos. Acercarse a los lugares, a la comunidad, porque es el lazo social lo que en esos momentos se salva. Estefanía, Florencia Lema te saluda, ¿cómo estás? Hola, Florencia. ¿Cómo estás? En mi espacio de análisis, el otro día hablábamos sobre la sobreadaptación que estamos teniendo hoy en día, y también me venía a la cabeza esta canción de Calle 13, El Aguante, aguantamos. Bueno, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, aquellas personas que nos están escuchando que tal vez no tienen los ingresos para poder ir una vez a la semana a descargar todo lo que nos pasa en la diaria, y algunos tips que sepamos que pueden ser buenos para la salud mental y para sobrellevar un poco mejor, un poco más sencillo todo lo que sucede en nuestro país? Bueno, yo creo que el tema de la comunidad y del lazo social es muy importante. Hablar con otros, no aislarlos, no quedarnos en soledad, ¿no? Vivimos en una época de cierta disgregación, donde hay como una cuestión más individualista. Esto no ayuda, poder encontrar espacios para estar con otros, muchas veces desde un hobby en común o desde amistades, vínculos que se sumen, que te hagan sentir mejor, poder hablar, poner en palabras, porque muchas veces lo que afecta mucho es no poder verbalizar lo que a uno le pasa, no poder escribirlo, dejarlo plasmado en algún lado. Hay gente que le sirve escribir, hay gente que le sirve hacer un hobby. Hacer deporte, que no hace falta tener el dinero para pagar un gimnasio, ni mucho menos, poder salir a caminar,
encontrarse con otras personas y liberar también desde lo físico. Y cuando uno detecta que está mal, pedir ayuda, ¿no? Ya digo, quizás en el hospital público, bueno, no tengas un tratamiento inmediato y te pongan en una lista de espera, pero bueno, aunque sea acercarse y anotarse en esa lista de espera para el que no puede pagar un tratamiento, porque es poder poner en palabra para que de alguna manera no salga por otros lados, ¿no? Por eso yo decía esto de los ataques de pánico, de los ataques de ansiedad. Estefanía, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias por favor. Gracias a vos. Estefanía Renzetti, psicóloga, sobre lo que estamos atravesando lamentablemente todos en nuestro país.